Ok, buenas tardes. Desde la Biblioteca de la Asamblea Legislativa y en el inicio del mes de marzo comenzamos a presentar diferentes mujeres que trabajan en El Salvador en las diferentes áreas de la ciencia, la investigación, las artes, la política también, para poder visibilizar la diversidad de trabajo que desempeñan las mujeres y vamos a, de esta manera, a hacer una conmemoración del Mes Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer se celebra puntualmente el 8 de marzo y en esta oportunidad abrimos nuestros conversatorios con una científica salvadoreña. Ella se llama Brisa Teresón y es la directora del Observatorio de la UDB. Y buenas tardes, Brisa, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muy buenas tardes. Yo agradezco la invitación. Realmente es una gran oportunidad poder llegar a todas las personas que están siempre pendientes de actividades como estas, que conmemoran grandes fechas y que sobre todo visibilizan lo que hacemos como país, El Salvador. Brisa, usted es física. Sí, yo estudié una licenciatura en física en la Universidad de El Salvador. Y también está especializada y tiene un doctorado. ¿Nos puede contar cómo es ese recorrido de estudios que Brisa, siendo una niña en un país subdesarrollado, logró tener becas internacionales, ser también becaria de la OE o de la ONU? ¿Nos podría contar cómo fue el recorrido que usted hizo para tener la posición académica que en la actualidad tiene? Bueno, pues el recorrido quizás, todo comienza quizás como en la infancia, o sea que de alguna manera quizás todos en la infancia nos conectamos con algo, con alguna ilusión o con algún sueño y que eso con el tiempo se nos vuelve una meta. Entonces en mi caso, pues el interés, digamos, en estos campos científicos de astronomía, astrofísica, cosmología y todo lo que tiene que ver con el estudio del universo, de las estrellas en adelante, ¿verdad? Entonces, creo que nace así desde mi infancia y quizás tengo dos recuerdos así bien claros que me asocian ese gusto o ese despertar, y es el hecho de estar observando, digamos, el cielo con mi abuela y escuchar, digamos, la información cultural, ¿no?, que ella tenía del cielo y que me la transmitía al darme los nombres de las constelaciones o de las estrellas. Y luego el hecho de tener acercamiento a leer sobre la evolución de las estrellas, de cómo morían las estrellas. Y eso yo lo leí en quizás como una enciclopedia que estaba en la casa, y me fascinó mucho el leer que las estrellas que eran muy grandes, ¿verdad?, mucho más grandes que el Sol, podían morir y terminar como un agujero negro. Entonces, esa fase final que tenían las estrellas, que de terminar como un agujero negro, fue lo que despertó en mí el hecho de pensar que cuando creciera iba a ser astrónoma y me iba a dedicar a estudiar los agujeros negros. Así, entonces, eso, digamos, son, resumiendo, quizás dos puntos muy importantes que desde la infancia se aferraron e hicieron que siguiera leyendo más, o sea, o viera documentales. Bueno, Canal 10, Canal Educativa, en esa época era una de los recursos, digamos, que yo tenía, que cuando veía documentales en ciencias y hablaban mucho de la exploración del espacio, era otra cosa que alimentaba. O en los periódicos que a veces salían reportajes que tenían que ver con eventos astronómicos, también eso alimentaba mucho ese interés. Y luego, al llegar, digamos, a bachillerato, en esa época, pues estudiaba el bachillerato y teníamos las tres opciones: físico-matemático, químico-biológico, me parece, y el que tenía que ver con humanidades, ¿verdad?, que eran como diversificados, estaba ahí. Entonces yo agarré físico-matemático y ya en esa época de bachillerato yo ya pensaba que yo quería ser astrónoma, que quería estudiar, digamos, la astrofísica en algún momento de los agujeros negros y que iba a trabajar en un observatorio astronómico en el país. Pero también a nivel de bachillerato yo ya me di cuenta de que no había en El Salvador un observatorio como para poder trabajar
como astrónoma y, digamos, tener las herramientas básicas con las que podía contar un observatorio astronómico. Pero también eso hizo que en mí también se creciera la meta de que en algún momento yo iba a poder contribuir a que entonces hubiese uno. Así. Pero pensando en que tenía que irme fuera a estudiar, porque aquí en el país no había astronomía, me iba a ir fuera a prepararme, pero iba a regresar a El Salvador para poder aportar y poder ver de qué manera se podía tener un observatorio. Y entonces pensando en que los que vinieran después, pues sí tuvieran dónde tener un espacio así como es. Brisa, y toda esa carrera de educación, ¿cuántos años le ha tomado? Bueno, aclaro ahí un punto que usted mencionó, que dice de que yo tengo un doctorado. Yo todavía no he llegado al doctorado. Estoy, digamos, a nivel que he finalizado una maestría. O sea, después de estudiar la licenciatura en física en la Universidad de El Salvador, allí recibí un primer curso de introducción a la astronomía. Luego, eso hizo que yo fuera también a unos cursos de física en Nicaragua, me parece, y allí yo conocí a la directora bueno, en ese entonces todavía no se había consolidado como tal, pero estaba una profesora, María Cristina Pineda de Carillas, que ella era la responsable de la especialidad, digamos, de astronomía y astrofísica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, estudiando la licenciatura, la conozco a ella y le digo que si había oportunidad de ir a trabajar, ya estaban ellos construyendo un observatorio, ya tenían prácticamente casi todo adelantado, acababan de instalar el telescopio y me dice, bueno, mándeme la documentación y vamos a ver en el concurso, a ver si usted aplica y si usted queda. Al final logré una plaza ahí, en el observatorio. Entonces, dentro de la licenciatura, yo me fui a estudiar la especialidad de astronomía y astrofísica a Honduras. Así que eso fue parte, digamos, de la preparación previa a nivel, digamos, de pregrado, ¿no? Lo equivalente a la licenciatura. Luego yo regreso al país y entro a trabajar en la Universidad Don Bosco, pero al mismo tiempo yo continué mi licenciatura en la Universidad de El Salvador. Así que digamos que al haber terminado la licenciatura, que yo me gradúo, y tuve la oportunidad de graduarme con un trabajo en el área de radioastronomía. Ese fue el primer trabajo que se hizo en la Escuela de Física en estas áreas. Así, yo logré un asesor externo, un asesor del Observatorio Nacional de Radioastronomía, y pues un profesor, Américo Mejía, como coasesor nacional. Y luego, una vez que termina la licenciatura, creo que ahí es donde se hace la pausa más larga. Y quizás ahí se contarían, digamos, más años para poder llegar hasta donde estoy. Porque no fue fácil, digamos, encontrar oportunidades de estudio. Sobre todo porque muchos de los programas de becas que vienen a nuestro país y varios países de Centroamérica, siempre van buscando áreas prioritarias. Y digamos astronomía, astrofísica, cosmología, gravitación, no las ven como áreas prioritarias. Entonces eso hace que, digamos, los perfiles que se presentan y que uno quiere estudiar esa carrera, pues no aplica. Y así, digamos que eso es lo que llevó más tiempo. Sin embargo, durante esas etapas en las que, digamos, yo no estaba estudiando la maestría, yo me seguí formando con escuelas de verano para jóvenes astrónomos, en diseño de misiones espaciales, participando en cursos de astronomía y astrofísica, dando conferencias también, y así, de manera que yo estuviera siempre activa en el área, haciendo actividades de divulgación en astronomía, junto con ASTRO, que es la Asociación Salvadoreña de Astronomía, sí, la Universidad del Salvador, con la Escuela de Física, y Universidad Don Bosco, que era donde yo trabajaba. Hasta que se da la oportunidad de que logro obtener una beca con la OEA para estudiar una maestría en Brasil. Y ahí es donde, digamos, yo ya tengo la oportunidad de tener acceso a una formación científica, porque ya era de hacer una investigación, una tesis, trabajar con personas que publican, que constantemente están haciendo investigación, y que la formación académica, pues en otro país, en donde se habla otro idioma, donde los profesores tienen unas exigencias de nivel internacional, pues lo hace que también
nosotros nos formemos con esas herramientas y con esos ritmos. Así que esa fue, digamos, la gran oportunidad que yo tuve de obtener esa beca y que mi trabajo fuera en el área de estudio del universo, que era lo que yo andaba buscando, y con herramientas que me permitieran seguir posteriormente con un doctorado con el tema que me apasiona. Sí, y también ha trabajado en diferentes observatorios en Honduras, también en Estados Unidos, he visto en su hoja de vida. Sí, tuve la oportunidad de que me aceptaran en el observatorio nacional que tiene Honduras. Ahora se llama Observatorio Centroamericano, Observatorio Astronómico Centroamericano de Suyapa. Se inauguró como un observatorio en el que todos los países de Centroamérica pudieran tener acceso. Así que estudiando, digamos, la especialidad de astronomía y astrofísica, fui contratada en el observatorio, casi trabajé como 2 años ahí, casi. Y tuve la oportunidad de tener entrenamiento con equipos astronómicos, telescopios, digamos, pequeños, el telescopio principal que tenían ahí, a participar en talleres de ciencia espacial básica y todas las oportunidades de formación, ¿verdad?, que tiene el hecho de estar en un observatorio y tener pues profesores visitantes de diferentes países, que era un programa muy activo que tenía el Honduras en esa época, en la UNAM. Y luego, casi al finalizar la licenciatura en física, en uno de los cursos centroamericanos de astronomía y astrofísica, conozco a un profesor del Observatorio Nacional de Radioastronomía, el doctor Juan Usón, y al conversar con él, pues le pregunté que si era factible tener una oportunidad de hacer un trabajo junto con él. Y bueno, mandé igual, ¿verdad?, la documentación que piden y me aceptaron. Así que eso me dio la oportunidad de trabajar en el área de radioastronomía y esa información, esos datos que yo analicé junto con él, son los que me sirvieron para presentar como tesis de la licenciatura en física. Sí. ¿Y la etapa de su trabajo en el observatorio en Estados Unidos, en qué consistió? Lo que hice fue tomar unos datos que este profesor tenía, que habían sido tomados con un radiotelescopio, que las siglas son VLT, que son 27 antenas, como antenas parabólicas, para que tengan una idea. Entonces, esas antenas colectaron información en otras longitudes de onda. Digamos que en física se maneja que la información, digamos, la radiación que puede llegar en unidad, digamos, de longitud de onda. Y digamos, para que tengamos una idea, lo que nosotros vemos, pues también son longitudes de onda, solo que por eso vemos, digamos, el arco iris y eso corresponde a valores. Y si escuchamos una señal de radio, pues también eso corresponde a longitudes de onda. Entonces, esas antenas captaban información como que si fueran antenas de radio. ¿Ya? Para que tengamos una idea así simple, ¿verdad? Sí. Y no nos perdamos. Entonces, esa información se convierte a una imagen a través de un software. Y mi trabajo consistía en analizar esa información y ver hasta dónde se podía extender el borde de una galaxia. Era una galaxia que en el catálogo se conoce como UGC 7321. Entonces la idea era ver qué tan grande podíamos asegurar, ¿verdad?, hasta dónde estaba el tamaño de la galaxia. En cierta longitud de onda, que eran de las que captaba este radiotelescopio. Así que esa fue, digamos, la pasantía, la experiencia que yo tuve, y en base a eso, pues, hicimos los análisis y se podía afirmar hasta dónde se podía extender. ¿Y cómo es el paso, Brisa, de materializar su sueño que en el país contáramos con un observatorio como el que ahora está en la Universidad Don Bosco? Bueno, esa parte es bien interesante porque mi contribución realmente no fue conseguir el observatorio, digamos, sino que más bien fue poner, digamos, al servicio de ese proyecto personal técnico calificado, o sea, que yo tenía formación, tenía experiencia, digamos, y la podía poner al servicio de este proyecto para poder canalizar el apoyo que podía dar la Fundación KWS, esta fundación alemana que ya tiene varios años en el país de estar apoyando en muchos proyectos educativos,
y que ya desde hace varios años pues ha estado trabajando de la mano con nuestra Universidad Don Bosco. Y uno de los proyectos que tienen es de tratar de fomentar a la persona con elementos de psicología individual a través, digamos, de este apoyo en conjunto que ambas instituciones tenían, pues nace la idea de llevarle a las personas una visión diferente, de ver cómo las acciones de nosotros como seres humanos y como personas, vernos individual, ¿verdad? Cómo mis acciones en conjunto, sumadas con las de las demás, conforman algo más grande. Entonces, esos son elementos que buscan pacificación, ¿verdad? Buscan generar paz en la persona, buscan generar paz en los ambientes, en las comunidades, en nuestro día a día. Entonces, el concepto de micro y macro nace ahí, ¿verdad? Micro, pues estaríamos representando nosotros con nuestras acciones, y lo macro es lo que nosotros hacemos con esas acciones cuando las sumamos junto con las otras. Así, por ejemplo, usted ahí en la biblioteca de la Asamblea, usted es un universo, ¿ya? Que contribuye a un gran universo que se llama Biblioteca de la Asamblea, ¿ya? Y con sus acciones usted contribuye a conformar esa biblioteca, esa comunidad laboral que tienen ahí, y lo mismo sus otros compañeros, y usted llega a su casa y es lo mismo, ¿verdad? Usted contribuye, ¿ya? A la comunidad, ¿verdad? A su familia, y lo hace en la iglesia y así. Entonces la idea es que se llevara esa visión de cómo nosotros también contribuimos entonces a un gran El Salvador, ¿verdad? ¿Ve? Conformamos un país con nuestras acciones, sumamos las acciones nuestras con las de, o sea, todos los ciudadanos, ¿no? Y todo el personal que trabaja para el país. Entonces, esa conceptualización se trató de llevar de manera práctica. Y entonces ahí el doctor Mario Olmos, que es nuestro rector de la Universidad Don Bosco, y el doctor Karl-Heinz Wolfgang de la Fundación, pensaron en que lo que es muy pequeño se ve a través de microscopios, y lo que es muy grande, pero nuestro ojo no lo puede visualizar, se ve con telescopios. Y entonces ahí nace la idea de tener microscopios y telescopios y llamar entonces a este proyecto Observatorio Micro-Macro. ¿Ve? Pero en ese, digamos, en esa primera idea entro yo cuando regreso de la maestría de Brasil. Me tenía la noticia de que a esta fundación iban a donar un telescopio y un microscopio. Así que mi contribución al proyecto que yo pensaba en mi infancia, o que pensaba, digamos, que tenía ya bien metido en la cabeza cuando estaba en bachillerato, de que yo iba a trabajar en un observatorio y que yo iba a contribuir a que hubiese uno, mi contribución pues fue esa. Y en ese momento entonces yo les dije, bueno, un telescopio puede tener estas características o podría tener estas, con cuánto dinero contamos, lo queremos de ponerlo en diferentes lugares, o queremos tener un telescopio profesional instalado, alineado, con una torre que lo sostenga y que tenga ciertos parámetros de construcción, de qué tamaño podría ser, o qué proyectos de investigación se podrían desarrollar, cómo podríamos ser nosotros una escuela para jóvenes científicos en el país, en El Salvador. Entonces, toda esa visión de futuro en los recursos tecnológicos, en lo que se podría adquirir, lo que se podría hacer, hacia dónde nos podría llevar esto. Entonces, ahí es donde yo entro y me sentí muy feliz, ¿verdad? Y me siento feliz de haber formado parte de ese proyecto de esa manera, y que, bueno, que tengamos una visión de país, ¿no? Brisa, usted es la directora administrativa del observatorio. Sí, yo fui nombrada como directora ejecutiva del Observatorio Micro-Macro. Y además es docente de la universidad. Sí, desde que entré a trabajar aquí, comencé trabajando como instructora en laboratorios de física y química. Ya cuando me gradué de la licenciatura, entonces ya me permitieron dar clases así para la formación de estudiantes de ingeniería y de técnicos. Actualmente sigo siendo docente, tengo estudiantes en las áreas de física, en la formación que tenemos para las carreras de ingeniería. ¿Y cómo hace usted como mujer
para desempeñarse en términos de igualdad en el campo científico? ¿Cómo es su rol como científica en el campo, en este campo que es, normalmente uno podría decir que en su mayoría son hombres? Pues pienso que aquí en el país lo difícil, digamos, o el obstáculo, si se le puede llamar así, no fue tanto el ser mujer, ¿verdad? Porque simplemente no había en el país. Entonces, un niño o una niña que hubiese pensado en estudiar estos campos, se hubiese topado con lo mismo, que digamos tendría que haberse ido fuera y quizás, ¿verdad?, tener la visión de regresar. Ahora, cuando ya uno está, cuando se está trabajando a la par, digamos, de personas que ya tienen esta formación y digamos, aquí a nivel nacional, mi mentor, digamos, inicial fue el profesor José Héctor Elías. Él fue un profesor que constantemente, desde que se dio cuenta que a mí me gustaba la astronomía, él siempre andaba pendiente de decirme, mira, hay un curso de astronomía en tal país, mire, hay un evento, van a venir de aquí a la Asociación de Astronomía, tales personas. Entonces, no había una discriminación, ¿ya? De decir, ah, bueno, no, ¿verdad? Brisa es mujer, entonces no le voy a decir nada. No, o sea, siempre fue una apertura de fomentar, ¿verdad?, animar. Y cuando me fui a Honduras, pues fue lo mismo también. Yo tenía profesores que eran los que me daban las clases, digamos, de la especialidad de astronomía y astrofísica, y en ningún momento había un ambiente hostil en el que se dijera, ah, no, ¿verdad? Aquí no me hacen sentir bien o estoy siendo discriminada por estas y estas razones, ¿no? Siempre tuve formación con profesores que alentaban a seguir, ¿ya? Y cuando ya se tiene oportunidad de estar enfrente de mujeres que trabajan en el área, pues entonces ahí uno se da cuenta que estos espacios que ustedes fomentan ahora, así como el que ustedes están haciendo, el visibilizar, ¿va?, a mujeres y hombres también en otros espacios que están haciendo ciencia en El Salvador, pues ayuda a que cuando uno está en esas edades de formación, empieza a ver modelos a seguir, ¿ve? Empieza a ver que, bueno, aquí con el tiempo, cuando se consolidó, digamos, el Observatorio Centroamericano, quien fue la directora fue María Cristina Pineda de Carillas, fue una mujer, ¿ya? Entonces yo trabajaba con ella como directora. Y de hecho, hace poco salió un reportaje en el que ella fue la primera mujer en América Latina en dirigir un observatorio astronómico, porque hasta la fecha solamente habían sido hombres los que habían dirigido. Y ella es, digamos, quien arranca con dirigir observatorios astronómicos y luego se da la oportunidad en Nicaragua, también una colega dirige un observatorio astronómico que se instala ahí. En Costa Rica también se hace lo mismo. Y bueno, ahora en El Salvador, que nosotros tenemos los elementos de tener tecnología para el área de astronomía, pues también se da la oportunidad. Entonces, como puede darse cuenta, realmente ya quizás hubo muchas personas atrás que abrieron el camino y nosotros hemos ido aprovechando las oportunidades. Muy bien. Usted además ha hecho varias publicaciones, entre ellas tiene estudios sobre gravitación. ¿De qué se trata para las personas que no estamos familiarizadas con ese mundo? ¿Nos podría decir de qué se tratan sus estudios y qué puede aportar para la sociedad? Bien, cuando se habla de gravitación, estamos hablando de cómo eso que conocimos quizás en primaria o en bachillerato, conocimos como la gravedad, y que nos dicen, ah, no, es que esto por gravedad va a caer, ¿va? Entonces, digamos, ese concepto que vimos así, un poco, digamos, con un nivel científico, con un nivel formativo, estamos empezando en la escuela, ese concepto se lleva al universo. Y entonces ahí ya estamos hablando de gravitación. Entonces, cómo los campos gravitatorios contribuyen a que se formen, por ejemplo, las estrellas. Cómo es que por gravedad todo el material se va juntando hasta consolidar, ¿verdad?,
una nube molecular a partir de la cual, pues por el colapso, por haberse juntado por efecto de la gravedad, empieza a formarse una estrella. Y cómo de repente, por ejemplo, en las fases finales de cuando puede morir esa estrella, pues colapsa también por gravedad. Entonces, ese campo, digamos, está más referido ya cuando se estudia a gran escala como gravitación. Y mi trabajo fue relacionado en eso, fue en el área de gravitación y cosmología. Entonces, la idea era modelar de alguna manera y analizar matemáticamente los modelos de cómo el universo puede colapsar. Y tal vez han escuchado ahora en varios documentales que se habla de que dependiendo de cómo es la geometría del universo, puede ser un universo que se va a estar expandiendo eternamente o que se va a dar una expansión y luego se va a detener y va a volver a comprimirse, o lo va a hacer así de irse expandiendo, pero ahora de manera acelerada, y luego escuchamos en esos documentales que nos dicen, no, es que tenemos un universo plano. Entonces, todas esas ideas que escuchamos vienen a analizarse desde el punto de vista de cómo actúa la gravedad, ¿así? Y de cómo nosotros tratamos de estudiar el origen del universo a través de la cosmología. Entonces, se estudia, digamos, con esas áreas, sobre todo con la cosmología, el universo, pero a gran escala. Así que, ¿cuál es la contribución, como usted dice, al país? Bueno, quizás ahora de las principales aportes que yo veo, el haberme involucrado en estas áreas, es que estamos motivando a más estudiantes, por ejemplo, de la Escuela de Física, que ahora están presentando sus trabajos en estos campos, en el área de astrofísica, en el área de gravitación, en el área de cosmología. Y entonces ya ahora ellos empiezan a presentar trabajos de lo que está sucediendo, por ejemplo, en las fases de estelares, cuando son estrellas de neutrones, por ejemplo, y están emitiendo luz y ellos están analizando qué es lo que sucede con esto, o están hablando de cómo se da una fase de inflación en el universo y ellos están presentando esos modelos, ¿verdad? Cómo es que funcionan esos conceptos cuando se habla de estudiar el universo a gran escala, como se hace en cosmología. Entonces, ahí venimos nosotros y podemos apoyarles como asesores o como el jurado, ¿va? Para los trabajos que ellos presentan. Entonces, ahí nosotros ya vamos teniendo motivaciones para que ellos digan, bueno, o sea, yo puedo conseguir un asesor de fuera, pero hay alguien que en el país que es competente para evaluar mi trabajo, un trabajo que ha sido asesorado por científicos de afuera, pero tenemos gente que tiene las competencias para poder escuchar esos trabajos, escuchar esas ponencias y comprender el ámbito científico en el que se está haciendo esas investigaciones. O sea, podríamos decir que su aporte también es incentivar a que las jóvenes y los jóvenes se interesen por la ciencia y por la investigación. Sí, de hecho, esa es quizás una de las metas personales más motivadoras, que se vuelven más un motor para mí. El hecho de que niñas y niños ahora vean que el país tiene más oportunidades, ellos se quieren dedicar a las ciencias, que ellos pueden en algún momento formarse en el país y ser los futuros científicos, los futuros astronautas, los que van a traer, por ejemplo, las muestras de allá de Marte. Hace el 18 de febrero llegó la misión allá. Sí. Y tiene como parte de las actividades de realizar, colectar muestras de las rocas. Pero esas rocas dentro de 10 años hay que traerlas. ¿Y quiénes las van a traer? Van a ser los que... ¿Sí? Entonces imagínense, o sea, ¿quiénes van a ser los responsables de esas misiones? ¿Quiénes van a ser los ingenieros aeroespaciales, los ingenieros de vuelo de esas misiones? ¿Quiénes son los que van a estar mandando los detectores? ¿Quiénes son los que van a estar mandando la tecnología? ¿O quiénes son los que van a estar contribuyendo a los software que controlan esas misiones? O sea, van a ser los jóvenes que ahora nos están escuchando, que están viendo los documentales, que se están animando, que se están entusiasmando. La NASA, por ejemplo, presentó a la llegada de esta misión Perseverancia, mostrando mujeres latinas
ya que están contribuyendo en estos proyectos. Presentó hombres de diferentes países de Latinoamérica que están contribuyendo a todos estos proyectos, que ya no se ven entonces como proyecto de un país, sino que se ve un proyecto de un planeta. De la humanidad. De la humanidad. Entonces, eso hace que nosotros acá, digamos, los que ya hemos tenido una oportunidad de formarnos, hemos salido, hemos regresado, estamos tratando de contribuir a que ellos vean otros horizontes. Hay que los vean. Sí, Dígame. no. ¿Cuál es su próximo sueño, Brisa? A nivel académico, como le decía, yo no tengo el doctorado, así que quiero continuar, quiero lograr irme a estudiar un doctorado en donde yo pueda estar estudiando ya ahora agujeros negros supermasivos, más orientados a esas fases iniciales del universo. Ya tengo, digamos, esa idea en la cabeza, que eso es lo que me gustaría trabajar como tema de investigación. Ese quiero que sea mi objeto. Tengo así la misión bien clara de desarrollar las escuelas para jóvenes científicos en el país, en donde nosotros podamos poner en contacto a nuestros jóvenes desde el nivel de bachillerato con científicos de otras instituciones educativas, de otros observatorios astronómicos, de institutos de investigación en el área espacial, para que ellos se vuelvan también los mentores de estos futuros científicos que nosotros podríamos tener, o sea, que ellos entren en contacto con estas personas. Por eso es algo que yo tuve. Claro que a mí, digamos, me costó un poco porque había que buscar de otra manera. Ahora es más fácil. Inclusive ahora vemos que a través de las pantallas podemos ponernos en contacto con estas personas. Entonces, una de esas ideas claras que tenemos como proyecto acá desde el observatorio es poder llegar a esa fase en la que nosotros tengamos ya una formación permanente de jóvenes y que una vez que ya nosotros entremos en la fase de utilizar todos los recursos que tenemos, las cámaras, el telescopio, que entonces ya podamos ofrecer oportunidades para hacer trabajos de investigación para estudiantes de nivel de ingeniería, de nivel de licenciatura, y no necesariamente solo de nuestra Universidad Don Bosco, sino que otros estudiantes que estén interesados de otras universidades también puedan tener acceso, que de repente tengamos estudiantes también pasantías, ¿va? Y que tengan una experiencia científica acá con nosotros, que podamos también estimular a las niñas y los niños a edades tempranas, y eso lo vamos a ir haciendo con los programas educativos de las visitas de los centros escolares y los talleres que vamos a estar ofreciendo para niños, y que no pierdan la visión de qué significa micro-macro también. Entonces, eso también hay una componente formativa de fomento a la persona. Entonces, no solamente es la parte tecnológica o la parte académica, sino también la parte humana. Muy bien. Gracias, Brisa, por introducirnos a este mundo para nosotros no tan frecuente sobre la ciencia. Es interesante saber que en El Salvador se hace ciencia y que hay mujeres como usted trabajando en cosas tan interesantes como las estrellas, los agujeros negros, la astrofísica. Y es satisfactorio abrir nuestra jornada de entrevistas con mujeres como usted. Gracias por aceptar nuestra invitación, Brisa. Bueno, gracias a ustedes por abrir estos espacios y, como les decía, fomentar a todas las personas que ven, motivarlos a que hay oportunidades en El Salvador y que si lo vemos como país, pues podemos llegar a ser muy grandes científicamente. Muy bien, gracias, Brisa, por recibirnos y compartir su experiencia con nosotros. Gracias a ustedes.